Hola, muy buenas. En el vídeo anterior ganó la opción Hot Rod, ¿vale? Así que vamos a pintar al capitán, un músico y un portaestandartes y lo haremos de la mejor manera posible. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Venga, pues aquí tenemos las miniaturas montadas y vamos a empezar con los primeros colores, ¿vale? Vamos a pintar con el Lead Belcher todo lo que es la armadura, pintaremos con el Mephiston Red las cuerdas y con el Baltasar Gold pintaremos los emblemas, ¿vale? Pues empezaremos por el Lead Belcher, movemos bien, cogemos la pintura, aplicamos en la paleta y empezamos. Pues empezaremos por el casco y iremos haciendo pues toda la armadura en las tres miniaturas. Pintaremos en serie, eso quiere decir pues que pintaremos el color que toque en las tres miniaturas y cuando cambiemos de color pues lo haremos en las tres miniaturas también, ¿vale? Pues venga, paciencia y vamos haciendo. Bueno, seguimos con más colores. Ahora lo que vamos a hacer es pintar con el Beastie Brown todo lo que son las cuerdas que sujetan la armadura. Con el Steel Legion Drap pintaremos la bolsa del botín. Con el Screamer Pink pintaremos la sangre que cuelga de la espada. Y con el Wraith Bone le haremos la base a los colmillos y a los ojos. Y a posteriori pintaremos con colores de contraste encima, ¿vale? Al inicio del vídeo he olvidado comentar que hemos dado la imprimación con Hot Rod Hide, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar con el Beastie Brown. Lo vemos bien. Aplicamos en la paleta. Humedecemos el pincel. Y empezamos. Vale, pues continuamos con estos colores y seguimos completando la miniatura. Vale, pues ya hemos terminado con los colores base. Ahora vamos a aplicar contrastes y shades, ¿vale? Empezaremos con los contrastes y le daremos Basilicanum Grey a todo lo que es la armadura, los colmillos y los ojos, ¿vale? Luego seguiremos con el Seraphim Sepia, que lo aplicaremos en toda la piel. Seguiremos con el Reikland Fleshade, que lo aplicaremos en las cuerdas, en el color rojo. El Agrax lo aplicaremos en los emblemas. El Carroburg Crimson lo aplicaremos en la sangre. Y el Null Oil lo aplicaremos encima de las superficies metálicas y de la armadura cuando haya secado el contraste, ¿vale? Pues empezaremos por el Basilicanum Grey. Movemos bien. Cogemos sin pasarnos y vamos aplicando la armadura. Esto lo que hará es oscurecer el tono, ¿vale? Y luego con las luces acabaremos consiguiendo el color que queremos. Pues vamos aplicando los contrastes y los shades y seguimos. Bueno, pues ya tenemos los contrastes y los shades aplicados, ¿vale? Ahora vamos a continuar iluminando la miniatura con las siguientes pinturas. Vamos a darle luces con Hot Rod Hide a la piel. Luego con el blanco hueso le daremos sutilmente a las aristas también de la piel. Con el Bushman Glow le daremos luces a lo que es la sangre de la espada. Con el Stormhorn Silver lo haremos en las partes metálicas. Con el Liberator Gold en las partes doradas. Con el Steel Legion Drap en la parte de las cuerdas. Y con el rojo sangre en las cuerdas rojas. ¿Vale? Pues empezaremos iluminando la piel de la miniatura con el Hot Rod Hide, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es pintar las partes, vamos a
aplicar en la paleta primero. Vamos a pintar pues las partes que sobresalen más de la miniatura, ¿vale? Por ejemplo, pues le vamos dando de una forma fina a, por ejemplo, aquí los músculos, que sobresalga un poco y remarcaremos los salientes, ¿vale? Pues vamos dando poquito, aquí también, ¿vale? Y luego continuaremos con el resto de pinturas por todas las aristas, ¿vale? Pues venga, aquí hay que ir con cuidado, poquito a poco, dejando secar, ver cómo queda e ir haciendo. Vale, pues ya las tenemos. Lo que hemos hecho es darle por todas las aristas con colores más claritos y este es el resultado, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlas en detalle. Venga, para el próximo vídeo no vamos a tener una miniatura en concreto, pero sí os voy a preguntar, ¿qué preferís? ¿Que sigamos con Age of Sigmar, pintamos algo de Warhammer 40.000 o pintamos algo de Cruzada Estelar? Venga, ya me decís en comentarios qué preferís. Venga, pues espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.